Bien, después de haber visto la introducción o el contexto histórico de esta carta a los tesalonicenses, vamos a mirar ya el contenido de la primera carta a los tesalonicenses y hoy vamos a mirar el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar estos primeros 3 versículos y vamos a colocarle el título La iglesia, lo más preciado para Dios. La iglesia, lo más preciado para Dios. No entender el origen, la naturaleza y esencia de la iglesia es no conocer el Evangelio y no conocer a Dios. Así lo entendió el apóstol Pablo y de ahí su entrega por Dios y por la iglesia. En cuanto a la iglesia, Pablo nos deja ver en el capítulo 2, versículo 8, cuando dice: Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que este era su entrega, su afecto por la iglesia de parte del apóstol Pablo, entendiendo el origen, la naturaleza y la esencia de la iglesia. El versículo 1 inicia así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Allí encontramos a 3 personajes: Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo fueron los mejores colaboradores del apóstol Pablo para sus viajes misioneros. De los 3 nos habla la Biblia un poco más en detalle. Del apóstol Pablo nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 6. Vamos a leer un poco allí la palabra, lo que nos dice de la biografía del mismo apóstol Pablo, cuando dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esto era el apóstol Pablo y esta es un poco la biografía del apóstol Pablo, pero luego fue convertido a Cristo y se convirtió en el gran apóstol Pablo, el misionero del cristianismo. De Silvano sabemos que es el mismo Silas, un creyente principal de la iglesia de Jerusalén. Lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 22, y entre otros pasajes también nos da un poco acerca de la vida de este hombre, pero vamos a hacer lectura solo de Hechos 15, 22, donde nos dice la palabra. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que de esto nos habla la palabra de Silas o de Silvano, que era un creyente principal entre los hermanos de Jerusalén. De Timoteo nos dice la palabra en Hechos, capítulo 16, cuando Pablo está en uno de sus viajes misioneros. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 nos dice acerca de Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él,
y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que allí encontramos cómo Pablo inicia su ministerio llevándose consigo a este gran colaborador llamado Timoteo. Así es que Pablo entonces se encargaba de plantar las iglesias, de plantar iglesias de un lugar a otro predicando el evangelio, mientras Silvano y Timoteo lo acompañaban, o como también eran usados para enviarlos a diferentes iglesias a solucionar problemas en diferentes lugares, o para notificarse Pablo de la situación o el estado de algunas iglesias a las que Pablo no pudo volver más. Así que estos dos hombres, Silas o Silvano y Timoteo, fueron unos grandes colaboradores muy cercanos al apóstol Pablo. Así que Pablo escribe entonces esta carta en nombre de los tres, Pablo, Silvano y Timoteo. Esta carta la escribe el apóstol Pablo mientras estaba en la ciudad de Corinto. Pablo, preocupado por la situación de la iglesia, quiso darse cuenta del estado de la iglesia y envió a Timoteo allí a aquella ciudad para ver cómo seguía la iglesia en medio de la tribulación que estaban viviendo. Cuando regresa Timoteo y le notifica el estado de la iglesia, entonces Pablo escribe esta carta y se la envía a los tesalonicenses. Así que después de haber recibido informe por parte de Timoteo de la iglesia, escribe esta carta. Esta carta fue dirigida, como dice allí el versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Con esta frase que encontramos aquí inicialmente, se puede resaltar dos cosas: la naturaleza y esencia de la iglesia y el lugar donde está la iglesia. El versículo 2, por ejemplo, define lo que es la naturaleza de la iglesia. El versículo 1 y el versículo 2 define lo que es la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de creyentes. Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, quienes son llamados la iglesia. El versículo 2 también dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. La iglesia, entonces, su naturaleza es el cuerpo de creyentes, de personas regeneradas y convertidas al evangelio. Así nos lo deja ver esta definición en el versículo 1 y versículo 2. El versículo 1 define la esencia de la iglesia. Pablo dice: a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y esto a su vez define su estado de santidad, el estado de santidad de la iglesia. Y en cuanto al lugar, Pablo señala la iglesia que está en Tesalónica. Pablo dice la iglesia que se encuentra en un lugar específico dentro de este planeta, un lugar llamado Tesalónica. Y esto define el contraste. Tesalónica era una ciudad impía, una ciudad idólatra, una ciudad inmoral, pero que allí estaba la iglesia santa de Dios. Como dice la palabra, están en el mundo, pero no son del mundo. La iglesia que está en Tesalónica también expresa que la iglesia es lo más preciado para Dios en este mundo, que lo ancho, la longitud, lo alto y la profundidad del amor de Dios está en dirección a la iglesia que está en Tesalónica. Luego Pablo saluda como es su saludo característico. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo característico de Pablo en todas sus cartas. Así inicia Pablo saludando a la iglesia. Y esto nos da a entender que así se saludaba a la iglesia primitiva en su momento. Esto a diferencia de cómo el pueblo cristiano nos saludamos hoy, quizás con un Dios le bendiga, o en algunos casos bendiciones. Así es como el saludo característico hoy. La iglesia primitiva, al parecer, este era el saludo característico: gracia y paz. La palabra paz era o es una expresión ya más bien judía, shalom o paz. Ese era el saludo característico de los judíos cuando se encontraban.
Y luego Pablo agrega la palabra gracia. Gracia define la salvación y sus beneficios. Gracia define el carácter gratuito de la salvación. Así que gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta expresión de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Pablo lo repite 3 veces en los 3 primeros versículos. En 3 versículos Pablo repite 3 veces Dios Padre y Señor Jesucristo. Esto es un claro énfasis en lo que es la triunidad de Dios, o lo que se conoce como la Trinidad de Dios, o el Dios Trino. Es un énfasis añadido que encontramos en estos primeros 3 versículos. Ya el versículo 2 en adelante, Pablo entra en el contenido de la carta como tal. Y en los versículos 2 y 3 vamos a mirar las características de una iglesia genuina. Vamos a leer. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia el versículo 2 recordando a la iglesia, o diciendo a la iglesia que él está en constante oración por ellos, y que siempre da gracias a Dios por ellos cuando hace memoria de ellos en las oraciones. Esto nos enseña un énfasis en cuanto a la oración. ¿Qué oramos nosotros? ¿Qué traemos a memoria nosotros en la oración? Pablo, cada que oraba, traía a memoria la condición de la iglesia en Tesalónica. Además de esto, sobre Pablo pesaban muchas iglesias. La oración de Pablo por la iglesia era constante, era genuina y podríamos decir era diaria. Así también la oración por la iglesia es una expresión de amor por la iglesia, de entrega por la iglesia, de sacrificio por la iglesia. Esa es una manera también como nosotros debemos expresar nuestro amor por la iglesia, orando por la iglesia. Pudiéramos preguntarnos hoy, ¿cuánto oramos por la iglesia? Cuando usted ora, ¿recuerda en la oración la iglesia? Y luego ora por la iglesia para dar gracias a Dios por la iglesia. Pablo dice siempre, y dice, cuando hago memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y cuando hace memoria Pablo de ellos en las oraciones, dice siempre, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ya que encontramos luego las 3 palabras características, fe, amor y esperanza. Estas palabras características de una iglesia genuina. Esto caracterizaba a la iglesia en Tesalónica y es lo que debe caracterizar una iglesia genuina. Una iglesia debe tener fe, una iglesia debe tener amor, la iglesia debe estar llena de esperanza. Esta frase es como un eslogan que Pablo usa mucho. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, encontramos esta misma serie de palabras allí y leemos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. También encontramos ahí mismo en la carta de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 8, Pablo reitera esta misma frase o este mismo eslogan. Dice 5:8, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y nuevamente también encontramos estas 3 palabras juntas en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, cuando dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza
y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que esto es una característica de una iglesia genuina: la fe, la esperanza y el amor. La fe no es una emoción, sino, como dice Pablo a los tesalonicenses, la fe es una obra. Pablo dice allí que hacemos oración a Dios por ustedes y recordamos la obra de vuestra fe. Así que la fe no es una emoción, sino, como dice Pablo, es una obra. La fe es convicción. La fe es obediencia. O como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. El amor tampoco es una emoción, sino, como dice Pablo, es un trabajo. Pablo menciona allí y dice, del trabajo de vuestro amor. Algo que hay que estar ejerciendo. Y no es un mero sentimiento, sino que es un dar, es un verbo, es una acción. De hecho, en el majestuoso texto de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, mostrando la grandeza del amor de Dios que fue manifestado en un dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la esperanza no es una ilusión, sino que es una certeza sobre la cual se es constante. Es decir, la esperanza es la seguridad de que Cristo volverá, lo que nos hará ser constantes en la fe, lo que nos hará ser constantes en el amor de Dios. Así que esto es lo que Pablo comienza a resaltar de la iglesia a los tesalonicenses como una iglesia prototipo, como una iglesia ejemplo, como una iglesia en la que se ve una característica clara, diáfana de lo que es Dios en ellos. Y esto nos debe a nosotros llamar mucho la atención para llevar a cabo el ejercicio de ser iglesia. ¿Cómo soy yo como iglesia y cómo soy yo en la iglesia? Y también nos puede dar una claridad de lo que es una iglesia genuina. Es decir, estoy en una iglesia donde se ejerce el amor, estoy en una iglesia donde se practica la fe, estoy en una iglesia donde se es constante en la esperanza. Una iglesia que no tenga una de estas características es una iglesia de falta de conocimiento de Dios, es una iglesia de falta de Dios. Así que Pablo pone su foco sobre la iglesia de los tesalonicenses, porque la iglesia es lo más preciado para Dios en el mundo. La iglesia es una manifestación visible de Dios. La iglesia es el objeto del amor de Cristo, por el cual Cristo vino a este mundo, se entregó voluntariamente, murió en la cruz del Calvario y Dios lo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. La iglesia es una manifestación visible del Dios invisible. Ver la iglesia es ver a Cristo. Ver la iglesia es ver a Dios. La iglesia, lo más preciado para Dios. Así que hemos finalizado esta sección del capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, no siendo más que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.